Bueno, como les decía, esta es la clase número 6 del libro de Hebreos. Terminaremos en la clase de hoy el capítulo 2. La semana pasada llegamos hasta el versículo 8 del capítulo 2 y hoy veremos del versículo 9 al 18. Y a medida que iremos avanzando, veremos, ¿cierto?, que en esta sección el escritor sigue mostrando siempre, bueno, y no solamente aquí, a lo largo de todo el libro, el escritor sigue mostrando que Jesús es superior a todo, superior a los ángeles también, como venía hablando también desde el capítulo 1. Y también nos encontraremos con las perfecciones en esta parte de este texto de nuestro Salvador Jesucristo. Las perfecciones de Él, lo bueno de Él, lo que Él logró, ¿cierto?, con la muerte en la cruz. Hemos visto y sabemos, ¿cierto?, también que hay un solo Salvador real. Y es Jesucristo, ¿cierto?, nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Y hay un solo Salvador perfecto y el único también, ¿cierto?, que es Jesús. Y este Jesucristo, ¿cierto?, como dice Hechos 4:12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice. Tal vez algunas personas pudieran preguntarse o pudieran preguntarnos, ¿cierto?, o preguntarle a usted, ¿cómo sabemos que en efecto, ¿cierto?, Jesucristo es el único y perfecto Salvador? A mí me han hecho esa pregunta. ¿Por qué deberíamos creerlo? ¿O qué lo califica a Él para esto? ¿Qué califica a Cristo para esto? La respuesta completa, amado hermano, y bella, está en esta sección del libro de Hebreos, que la desarrollaremos hoy día. La leeré del versículo 9 al 18 en la versión TLA, el lenguaje de traducción actual, que me gusta como sale aquí. Dice así: pero Dios nos ama y envió a Jesús a morir para salvarnos. Por eso, aunque Dios permitió que, por algún tiempo, Jesús fuera menos importante que los ángeles, ahora Jesús ha recibido gloria y honor. Dios hizo todas las cosas para Él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y obedecen. Para eso, Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir, pues Jesucristo es el Salvador de ellos. Todos los que me aman y obedecen a Dios son sus hijos, y Dios es Padre de todos ellos. Y como Jesús también es Hijo de Dios, no se avergüenza de tratarlos como hermanos. Pues Él le dijo a Dios: cuando mi pueblo se junte para adorarte en el templo, yo les hablaré de ti y te cantaré alabanzas. También dice: confiaré en Dios, y añade: aquí estoy con los hijos que Dios me ha dado. Nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Queda claro que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino a todos los descendientes de Abraham. Para poder ayudarnos, tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora, cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. Amén. Amén. Esta es la versión, lenguaje, traducción, la TLA, ¿cierto? Traducción, lenguaje actual. Solo en Jesucristo, amado hermano, está diciendo aquí el escritor, hay salvación. La palabra nos muestra que Él es el Salvador perfecto y lo viene hablando desde el comienzo de la carta. La palabra misma nos muestra la importancia de creer en Él.
Lo iremos ahora trabajando, ¿cierto? El texto, cada versículo con la versión Reina Valera, ¿sí? Y decía el versículo 9, la versión Reina Valera: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, dice el versículo 9. Hermanos, los judíos no podían comprender, o hasta los días de hoy, muchos de ellos no pueden comprender la idea de que Dios se hubiera hecho un hombre, se hubiera hecho carne y hueso. Menos aún podían entender cómo, habiéndose hecho hombre, podía morir. Ellos, en su cabeza no entraba eso, ¿cierto? La pregunta que constantemente se hacían era esa: ¿cómo podía morir el ungido de Dios? ¿Cómo podía morir el Mesías, el Salvador, el que iba a redimir al pueblo? Es una pregunta que constantemente se hacían y hasta los días de hoy se hace. Hermanos, y cada vez que se predicaba el evangelio a los judíos, el mismo Pablo en algunas de sus cartas explica, era necesario, ¿cierto?, explicar, valga la redundancia, por qué Cristo tuvo que sufrir y morir. Él explicaba, él cuando compartía el evangelio explicaba esto a los judíos. Hermanos, la cruz, como dice también la Escritura, fue siempre una gran piedra de tropiezo para los judíos para poder seguir avanzando. Fue una piedra de tropiezo para ellos. Incluso los judíos convertidos al cristianismo tenían dificultades en este asunto. Como que les costaba un poco también este asunto de cómo podía ser Jesús superior a los ángeles si los ángeles no mueren. Incluso los convertidos, como dije, ¿Y por qué tuvo que morir? Incluso ellos se hacían este cuestionamiento. ¿Cómo podía ser Salvador si murió? Una pregunta que constantemente se hacían incluso los convertidos al cristianismo. Y estas preguntas eran constantes. Por un tiempo, como dice el versículo 9, Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles. De tal forma, amado hermano, que pudiera hacerse hombre. Él tenía que hacerse hombre, ¿cierto? Y se hizo hombre para poder morir en la cruz. Vino a morir porque su muerte, ¿cierto? La muerte de Cristo y nada más que su muerte pudiera lograr la salvación del mundo, la salvación de las personas, del hombre pecador. Y el Espíritu Santo, amado hermano, diseñó, ¿cierto?, en el vientre de María este bebé, Jesucristo, estas manos, amado hermano, unas manos diminutas de bebé, que con los años serían traspasadas, amado hermano, por unos clavos. Unos pies diminutos de bebé, amado hermano, para que también esos pies pudieran cargar un madero a una montaña. Y esos pies también iban a ser clavados, atravesados por un clavo. Una cabeza, el Espíritu Santo, ¿cierto?, concibió en el vientre de María una cabeza de un bebé pequeño que con los años iba a recibir o iba a tener una corona de espinas. Su cuerpo tierno, envuelto en pañales, como dice la Escritura, para que una lanza también lo perforara. Cristo vino para esto a la tierra, hermanos. Para esto vino. Y a pesar, ¿cierto?, que el maligno, entre comillas, digo esto, lo crucificó, su muerte fue lo más lejano a una tragedia. No fue una tragedia, amado hermano, nunca fue una tragedia, jamás fue un accidente. No, era el plan supremo de Dios, era el plan perfecto de Dios para su Hijo y su regalo, amado hermano, para todos aquellos que lo recibieran por fe. Como vimos en la clase anterior, el hombre en el Edén, ¿cierto? Dijimos ahí que perdió el dominio de la tierra. Y su corona, ¿cierto?, producto de la desobediencia y del pecado, perdió la corona que él tenía y cayó una maldición sobre él y sobre la tierra completa. Esa corona perdida no podía restaurarse, amado hermano, sin eliminar la maldición que cayó sobre el hombre y sobre toda la humanidad. Si Cristo iba a quitar esa maldición del hombre, tenía que tomar el lugar del hombre. Era la única forma. Tenía que tomar el lugar del hombre, haciéndose él, ¿cierto?, Cristo, un hombre, y morir
en el lugar del hombre pecador. De esta manera, amado hermano, Cristo logró 5 cosas por medio de su muerte, que las iremos viendo una a una ahora en esta clase. 1. Se hizo nuestro sustituto. Lo primero que logró Cristo en la cruz fue que se hizo nuestro sustituto. La iremos viendo una a una. La 2 dice también que fue el autor de nuestra salvación. Cristo con su muerte logró ser el autor de nuestra salvación. 3, Cristo con su muerte logró ser nuestro santificador. Nuestro santificador. 4, Cristo con su muerte logró ser nuestro conquistador de Satanás. Nuestro conquistador de Satanás. Y 5, Cristo con su muerte logró ser quien se compadece de nosotros. Quien se compadece de nosotros. El primero, el 1, ¿cierto? Cristo nuestro sustituto. Dice el versículo que Él murió para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, dice ahí el versículo. Sustituto, ¿cierto? Es tomar, amado hermano, el lugar de otro. Así de simple, ¿cierto? En el caso de Cristo murió en nuestro lugar. Él se hizo hombre y se hizo nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Toda la ira de Dios que nosotros debiéramos haber recibido, la recibió Él, ¿cierto? Y esta es la primera y principal razón también de la encarnación de Jesús, que se encarnó para ser nuestro sustituto. Tenemos muy claro, y constantemente lo repito, que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Inevitablemente y sin excepción el pecado trae muerte. La palabra lo dice. Pero Dios, amado hermano, tiene una solución. Tiene un plan, ¿cierto? Un sustituto que tome sobre sí todo el castigo que merecíamos nosotros, todo el castigo que merecía el hombre, que muera en el lugar del hombre, ¿cierto? Y Cristo se humilló, amado hermano, vino a la tierra y murió en nuestro lugar. Fue nuestro sustituto. Él fue nuestro sustituto, amado hermano. Se humilló y liberó al hombre para que pueda vivir con él. Esa es la sencillez del Evangelio. Eso es humildad suprema de parte de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor la experimentó por cada uno de nosotros. En la muerte de Cristo vemos también el alcance de esa humillación. Sabemos que su muerte no fue fácil ni gratuita, amado hermano. La muerte de Cristo, la muerte de cruz, ¿cierto?, fue con mucho sufrimiento físico también. Y por sobre todo, el cargar toda la santa ira de Dios fue lo más difícil que tuvo que enfrentar Jesucristo. Amado hermano, cuando estaba en el huerto de Getsemaní y oraba, Él no tenía miedo a los clavos. Amado hermano, aunque fue un sufrimiento tremendo para su cuerpo, Él no tenía el miedo a los clavos, Él no tenía miedo al azote, a que iba a ser colgado en el madero. Él clamaba al Padre que si fuera posible quite de Él la copa de la ira, ¿cierto? Por eso Él estaba atemorizado allí en el huerto, pero no por los clavos. El sufrimiento, el dolor, Él lo sintió, pero la santa ira de Dios, amado hermano, cayó todo sobre Él. Y por eso Él rogaba, si era posible, que pase de Él esa copa. Pero más se haga tu voluntad, decía. La salida de Cristo, amado hermano, de la tierra, por decir algo, no fue calmada ni pacífica, sino que estuvo acompañada de una tortura, amado hermano, externa, y una agonía también interna dentro de Cristo. La muerte que gustó, por decir algo, nuestro Señor Jesucristo fue la maldición del pecado, cargada toda sobre Él. Lo que Jesús sintió en pocas horas mientras moría en la cruz del Calvario fue la agonía total de cada alma elegida durante toda la eternidad del infierno. Lo que nosotros, amado hermano, debiéramos haber pagado por una eternidad en el infierno, Cristo lo cargó sobre sus hombros para que nosotros podamos tener acceso al Padre.
todo el castigo, por todo el pecado de todos los elegidos de todos los tiempos, amado hermano, tal fue la intensidad de la muerte de Cristo. Él no era culpable de pecado alguno, la palabra lo dice, ¿cierto? Sin embargo, sufrió por los pecados de todo el pueblo. El propósito de la humillación fue redimir al hombre. Y para redimirnos, amado hermano, Cristo bebió, como dije recién, toda la copa del veneno, ¿cierto?, que nos pertenecía a nosotros. Con su propia muerte, Él sustituyó la nuestra y nos liberó. Amado hermano, somos libres para vivir con Dios. Entonces, ¿qué conmovió a Cristo para venir a sufrir por nosotros? Fue, amado hermano, su gracia, ¿cierto? Su gracia, su bondad gratuita y amorosa. ¿Qué conmovió a Cristo para venir a sufrir por nosotros? Fue su gracia, su bondad gratuita y amorosa. Hermano, lo que hicimos o cada día hacemos, ¿cierto?, no merece la salvación que recibimos. Y lo que merecíamos o merecemos, no lo recibimos, amado hermano. Eso es gracia. Eso es la gracia de Dios. ¿Y qué impulsa la gracia? ¿Qué impulsa, Señor, a esta gracia? El amor. El amor de nuestro Señor, ¿cierto? ¿Qué impulsa la gracia? El amor. Ese amor, amado hermano, sin límites de nuestro Señor, impulsó la obra de Cristo por nosotros, ¿cierto? Jesús murió únicamente con base en su amor. Y el resultado de esta humillación de Cristo fue su exaltación. Después de esta humillación, Él fue exaltado, fue el resultado de esta humillación. Después de haber llevado a cabo su muerte sustitutiva, dice la Escritura que fue coronado de gloria y honra, como dice el versículo. Exaltado a la derecha del Padre, como vimos también en clases anteriores. Entonces, también como dice Romanos 1, no nos avergonzamos, amado hermano, nosotros por el Evangelio. No debemos avergonzarnos por el Evangelio porque es poder de Dios para salvación, escribía Pablo a los romanos. La humillación, amado hermano, y la muerte de Cristo son las cosas en las que nos gloriamos y sentimos orgullosos, amado hermano, y jamás debemos sentirnos avergonzados. Jesús es nuestro gran sustituto, y a quien agradecemos y alabaremos o debemos alabar por toda una eternidad. Lo segundo que Cristo logró en su muerte era que Él fue el autor de nuestra salvación. El versículo 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, dice. La palabra aquí convenía, ¿cierto? Porque convenía que aquel, dice, la palabra convenía significa que lo hecho por Dios a través de Jesucristo era consecuente o fiel, ¿cierto?, al carácter de Dios. Era consecuente o fiel a la sabiduría de Dios. La cruz fue la obra maestra, o fue la gran obra maestra inmensa de sabiduría. Lo que Cristo también hizo, ¿cierto?, fue consecuente con la santidad de Dios. Fue consecuente con su poder, siendo el despliegue del poder más grande, amado hermano, la obra redentora que se haya manifestado de parte de Dios. La obra de Cristo fue consecuente con su amor, en el sentido de haber amado tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿cierto?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio a su Hijo unigénito por la redención del mundo. Su humillación, amado hermano, logró que sea el autor de la salvación, como dice el versículo. Jesús se tuvo que hacer hombre y tuvo que sufrir, tuvo que morir para ser el proveedor perfecto de la salvación. Cristo, como el autor de nuestra salvación, ¿cierto?, como pionero o como líder, como el autor supremo, no se queda en la retaguardia dando órdenes.
Cristo, amado hermano, siempre está delante de nosotros como un líder perfecto, amado hermano, guiando como un ejemplo perfecto. Vivió por nosotros el modelo de obediencia perfecta. Con su propia obediencia determinó el modelo perfecto para nosotros. Jesús es nuestro autor de salvación, nuestro pionero, nuestro líder, nuestro ejemplo espiritual para llevarnos a Dios Padre. Lo tercero que logró Cristo con su humillación es que fue nuestro santificador, ¿cierto? Fue nuestro santificador. Los versículos del 11 al 13 dicen: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Además, ¿cierto?, de convertirse, como dijimos, en nuestro sustituto, además de convertirse en el autor de nuestra salvación, se hizo nuestro santificador, aquel que nos hace santos posicionalmente. Por supuesto, ¿cierto?, que desde nuestra perspectiva o de nuestra manera de pensar, de nuestra experiencia, es difícil pensar en nosotros a lo mejor como santos. El pecado fue y es grande y constante, amado hermano, en nosotros, diario. Así que es difícil muchas veces en pensar en nuestra mente humana, en pensar en nosotros mismos como santos. En el pensamiento y en la práctica estamos lejos de ser santos, en lo que pensamos y en lo que hacemos. Pero en nuestra nueva naturaleza, en Cristo, somos perfectamente santos. Hermanos, ante Dios, quienes están en su Hijo, Cristo, son santos. Usted y yo, amado hermano, somos santos. Puede que no muchas veces nos comportemos o actuemos con santidad, ¿cierto? Pero somos santos en el sentido posicional. Y hay que dejar claro que hay 3 tipos de santidad o de santificación, para que quede claro también. El primer tipo de santidad o de santificación es la santificación posicional. La explicaré brevemente las 3. La segunda es la santificación progresiva. Y la tercera es la santificación final. La santificación posicional, la 1, dice: en el momento, ¿cierto? ¿Cuál es esta? Que en el momento de la salvación, amado hermano, cuando los pecadores son salvos por gracia, ¿cierto?, de Dios a través de la fe, nosotros somos santos posicionalmente. Cuando nosotros creemos en Cristo, ¿cierto?, hay una posición en nosotros, apartados posicionalmente. Ese es un tipo de santidad. Somos salvados de la pena última del pecado, que es la muerte eterna. Entonces, ese es un tipo de santificación posicional. Cuando nosotros creemos en Cristo, es como que el Señor nos saca del grupo y nos aparta. Nos da una santidad posicional. Somos santos posicionalmente. Y después de este acto de santificación posicional, comienza el otro tipo de santidad, que es la santificación progresiva, la segunda. Y esta, amado hermano, la santificación progresiva, esta es el proceso, ¿cierto?, mediante el cual nosotros somos salvados o sacados poco a poco de la práctica y del poder del pecado. La santificación progresiva se lleva a cabo durante toda la vida, amado hermano, mientras caminemos, ¿cierto?, en este caminar, en este peregrinar cristiano. Y en todos los aspectos de nuestra vida también se llevará a cabo. Es un proceso que dura en todo nuestro peregrinar cristiano, la santificación progresiva. Y esta consiste básicamente en dejar, ¿cierto?, los hábitos pecaminosos poco a poco y ser más a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo, nuestro gran modelo. Y este proceso de santificación progresiva comenzó en el momento en que Dios nos salvó y culminará, amado hermano, cuando partamos a la presencia y seamos glorificados. Y después de esta
esta vida física, amado hermano, haya terminado, viene el tercer tipo de santificación, que es la santificación final. La tercera. Cuando partamos de este mundo, amado hermano, y vayamos a la presencia de nuestro Señor, seremos finalmente santificados. Es decir, seremos salvados y apartados de toda la presencia del pecado en nuestras vidas. Este tercer tipo de santificación, algunos no lo consideran, ya que lo llaman de lleno la glorificación del hombre. Así que si en algún estudio usted ve que hablan de los tipos de santificación y nombran la posicional y la progresiva, está bien también, amado hermano. Pero yo le quise poner aquí, algunos simplemente lo llaman la glorificación del hombre, donde ya no va a haber pecado, va a ser un cuerpo, ¿cierto?, glorificado, donde no va a morar, no va a haber ni siquiera sombra de pecado en nosotros. Entonces, somos, amado hermano, tan puros, escuche bien, somos tan puros posicionalmente como Dios es puro, tan justos posicionalmente como Cristo es justo. Y tenemos el derecho a que se nos llame hermanos de Jesucristo, porque ahora somos participantes, amado hermano, de la justicia de Dios. El que santifica, Cristo, ¿cierto? Y el santificado, nosotros, tienen ahora un mismo Padre, Dios. Y el que santifica, ¿cierto? Cristo no se avergüenza, dice el versículo, de llamar hermanos a los santificados, o sea, a nosotros, amado hermano. Sigamos. Lo cuarto que logró Cristo con su muerte fue que fue nuestro conquistador de Satanás. Los versículos 14 y 15 dicen: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La palabra participaron del comienzo, ¿cierto?, del versículo 14, donde dice por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Esa palabra participaron viene del griego koinonía, y todos sabemos lo que es koinonía, ¿cierto?, cuyo significado es tener comunión, es estar en sociedad, por decir algo, y requiere tener algo en común con los demás. Todos los seres humanos, amado hermano, somos de carne y sangre. Eso nos hace semejantes en nuestra naturaleza común. Todos somos carne y sangre. Pero la palabra, aquí estamos hablando de participaron, pero la palabra participó, que continúa diciendo el texto donde dice, él también participó de lo mismo, es una palabra diferente al original griego, en el original griego, porque participar y participó pareciera lo mismo, pero en el griego es diferente. Esta palabra participó tiene que ver con tomar o agarrar algo, amado hermano, que no nos pertenece por naturaleza. Entonces aquí en ese texto, hablando de Cristo, bueno, nosotros por naturaleza somos sangre y carne y sangre. Cristo no lo era. Sin embargo, voluntariamente Él asumió algo, amado hermano, que no le pertenecía por naturaleza. Añadió a su naturaleza nuestra naturaleza, amado hermano, para poder morir en nuestro lugar y para que pudiéramos nosotros alcanzar, ¿cierto?, tomar o agarrar la naturaleza divina que no nos pertenecía. El poder principal de Satanás sobre el humano, su arma suprema contra él, contra la persona, contra la humanidad, es la muerte, amado hermano, ¿cierto? Eso lo sabemos. La principal arma que tiene Satanás es la muerte. Por supuesto, el pecado, ¿cierto?, le da a Satanás poder sobre nosotros, pero el poder en sí es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así que, en este aspecto, ¿por qué se volvió hombre Cristo? ¿Ah? ¿Por qué murió? Dice el texto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es, al diablo. ¿Ah? La única forma de destruir a Satanás, amado hermano, era despojándolo de su arma, la muerte. El arma de Satanás es muy poderosa, amado hermano, pero Dios tiene un arma aún más poderosa, la vida eterna en Cristo, y con ella Jesús destruyó la muerte. El versículo 15 también decía: y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte aterroriza a los hombres más que cualquier otra cosa, amado hermano. En algunos casos es un miedo horrible, el rey de los terrores, por decir algo. Tal vez alguno diga: yo no le tengo miedo a la muerte. La verdad que yo no le tengo miedo a la muerte. Pero si ella, por ejemplo, está atacando a alguno de sus hijos, si la muerte está atacando a alguien que usted ama, es un terror y miedo horrible. Pero cuando recibimos o estamos en Cristo, amado hermano, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, o no produce el mismo miedo que producía antes cuando estábamos sin Cristo. Pablo decía en Filipenses 1:21, un versículo que memorizamos, no sé si alguien se acuerda. Dice, Pablo decía allí: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía que el morir para él era ganancia, amado hermano, porque en Cristo sabía dónde partiría, dónde iría. Lo quinto que consiguió Cristo con su muerte es: ¿quién se compadece de nosotros, amado hermano? Y esto a mí me encanta, esta parte. ¿Quién se compadece de nosotros? Los versículos del 16 al 18 finales dicen: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo no vino a redimir a los ángeles, dice el escritor, sino a los hombres, a nosotros. De modo que tomó para sí la forma, ¿cierto?, de los descendientes de Abraham, y se hizo un judío. Uno a lo mejor puede decir: qué raro que Dios haya escogido a los judíos. O por qué, o los puede sorprender por qué Dios escogió a los judíos, a ellos, y no a otra raza o a otra nación. ¿Por qué no escogió a los chilenos? ¿Ah? Pero si hubiera escogido a otro grupo, tal vez le hubiésemos preguntado lo mismo. Sencillamente los escogió por amor y en su soberana voluntad, amado hermano, porque Él es soberano. Jesús vino a identificarse con nosotros, eso es el punto, a experimentar lo que experimentamos nosotros. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí puede entrar una pregunta en nuestra mente: ¿realmente Jesús fue tentado en todo lo que yo pueda estar pasando? Lo veremos ahora. Él, amado hermano, simpatizó con nosotros. Dice el versículo 17, que es de aquí del capítulo 2 de Hebreos, que fue un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Nuestro Señor, amado hermano, sintió hambre. Nuestro Señor Jesucristo sintió sed. Nuestro Señor Jesucristo sintió la fatiga que lo agotó. Durmió poco, también recibió enseñanzas, creció, amó, se sorprendió, se alegró, se enfureció, se indignó, fue sarcástico, sintió pena, se rió, se alegró, estuvo atormentado, se sintió abrumado por el futuro, ejerció la fe, leyó las escrituras, oró, suspiró en su corazón cuando vio a la otra persona enferma y lloró cuando algo le hacía doler el corazón. Él
vivió todo lo que nosotros podemos pasar. Jesús sintió todo lo que nosotros podíamos sentir o sentimos alguna vez. Y mucho más todavía. Por ejemplo, ¿por qué mucho más? Él sintió la tentación, amado hermano, a un grado tal que nosotros no podríamos, amados hermanos, experimentar nunca. La mayoría de nosotros nunca conocerá el grado total de la tentación resistible, simplemente porque solemos sucumbir mucho antes de que alcancemos ese grado. Mucho antes damos pase a la tentación y caemos en el pecado. Pero como Jesús nunca pecó, amado hermano, la medida total de cada tentación que Él recibió, que vino sobre Él salió victorioso de ellas. Salió victorioso de cada prueba y tentación. ¿Por qué pasó por eso? Para poder hacerse, como dice el texto, un misericordioso y fiel sumo sacerdote, dice el versículo, que pudiera compadecerse de nuestras debilidades y socorrer a los que son tentados, a nosotros. Nuestro Dios no es un Dios cósmico, poderoso, santo, pero indiferente. Él no es así. Él sabe dónde nos duele. Él sabe dónde somos débiles. Él sabe dónde somos tentados cada día. Él es Dios al que podemos ir, y no solo para salvación, amado hermano, sino para compasión también. Ese es nuestro Salvador, el Salvador perfecto, nuestro sustituto, el autor de nuestra salvación, nuestro santificador, nuestro conquistador de Satanás y quien se compadece de nosotros. ¡Qué gran Salvador es, amado hermano! Y no hay otro como Él. Que Dios les bendiga.